This presentation is in Spanish, but if you don't know Spanish, you can change the settings of the video and look for the English subtitles. How do you change the subtitles? You go to the video, and in the settings wheel, you choose there, and then go up to the subtitles and choose the English subtitles. Ahora empecemos con la presentación en español sobre proyectos que la asociación puede realizar para mejorar nuestra comunidad de Beacon Landing. Estos proyectos son sugeridos por mí para mejorar nuestra comunidad y no han sido discutidos con ninguno de los miembros del board. Serían proyectos, la mayor parte de ellos costosos, que se pueden hacer en el futuro con nuestros, algunos de ellos se pueden hacer ahora mismo con los ingresos retenidos, también llamados surplus. Los más costosos, pues habría que hacer un assessment o lo que se le llama una derrama, que sería una cantidad de dinero que se añade a las cuotas que ya pagamos, o un préstamo a la asociación, lo cual puede o no resultar en un aumento en las cuotas. Estos proyectos son solo sugerencias mías y, ya que son muchos, pueden ser adoptados por juntas futuras para realizarlos. Recordemos que en los pasados 3 años hemos tenido aumentos por un total de $172, pero no se ha realizado ninguna mejora grande a la asociación. Empecemos con las mejoras al Parque de los Niños. Este es nuestro Parque de los Niños, en el cual tenemos mucho sol. Así que podríamos empezar con una sombra pequeña que cubra cierta o una pequeña parte de la estructura, o una sombra grande que cubra toda la estructura. Y en esta foto pues también tenemos una verja de 4 pies para proteger los niños. También podríamos reemplazar el mulch. Ahorita hablé, ¿verdad? El mulch de este parque es un mulch especial para los niños. Se le llama ADA compliant. Podríamos reemplazar ese mulch por el piso de goma, rubber flooring, como hicieron en los parques del Master, y así no teníamos que estar reemplazando el mulch cada 2 años. Se pueden añadir algunos juguetes adicionales al área del parque. Tenemos espacio ahí el ejemplo de alguno de ellos. Este ya sería un proyecto mucho más costoso porque necesitamos una conexión de agua potable para este splash pad. Y el área recreacional, que es nuestra área más grande, ahí en esta área pues tenemos unos 70,000 pies cuadrados de espacio. En este lado es que están las máquinas de ejercicio que nadie o casi nadie usa, y en este lado pues es un área de grama. Ese lado donde está las máquinas de ejercicio es de aproximadamente 38,000 pies cuadrados, y es lo que yo le llamo el lado oeste del área recreacional. Tenemos el lado este del área recreacional, donde solamente hay grama, y este es de aproximadamente unos 35,000 pies cuadrados. Podríamos tener, quizás en el área oeste de nuestro parque, una mesa de ping pong exterior que resiste las inclemencias del tiempo, no se muece, y pues claro, tendríamos que hacer una base seguramente en cemento para esta mesa. Tenemos en el área recreativa unos bancos, pero no tenemos mesas. Podríamos pensar en adquirir estas mesas y colocarlas
quizás cerca de la sombra de alguno de los árboles en el área recreativa. Este gazebo es para propósitos de ilustración, ya que construiríamos un gazebo así en madera y con techo de shingles como este, pero mucho más grande. En este gazebo usted puede llevar su propia silla para cuando haya alguna actividad o un evento de la comunidad. Como dije, sería mucho más grande que el de la foto, sería de por lo menos 20 pies por 40 pies, pero preferiblemente más grande. Y los que asistan pues estarían protegidos del sol y otras condiciones del tiempo. Debe estar instalado sobre un piso de concreto para estabilidad y mejor uso en la temporada de lluvias, y en el futuro podríamos pensar en añadirle electricidad y agua potable. Habrán notado que algunos niños colocan, los padres de algunos niños, estos canastos portátiles, y los niños juegan, como quien dice, en la calle. Así que para que nuestro niño no tenga que jugar en la calle, podríamos construir una media cancha en ese área recreativa. Y otra cosa que podríamos construir sería una cancha de pickleball. Para esto necesitaríamos, o las dimensiones necesarias para esta cancha es de 20 pies por 44 pies. La cancha de pickleball, lo bueno es que no necesitamos una verja, ya que las bolas no van a viajar tanto como en una cancha de tenis. Podemos también instalar fuentes de agua en el área recreativa, pero para esto necesitamos conexión de electricidad y agua potable. Esta fuente del lado derecho pues tiene además para la mascota. Y un parque de perros. Para todos los amantes de los perros, pues podríamos tener un parque de perros. Yo sugiero que la localización ideal sería esta área entre nuestra piscina y la charca. Aquí yo marqué un área de 25 pies por 75 pies, la cual tiene que estar cercada para que usted pueda soltar su mascota. Y pues claro, un banco o quizá dos para que la persona se pueda sentar mientras la mascota disfruta. No hay ninguna preferencia en el orden de los proyectos. Los proyectos tienen diferentes costos. Tengo el costo de algunos de ellos. Algunos se pueden hacer con el dinero que tenemos actualmente. Otros requerirán más dinero. Así que sería un préstamo o un assessment. Sería bueno hacer una encuesta para saber cuál es lo preferido por la comunidad y su costo versus beneficio. Algunos proyectos se pueden combinar, como por ejemplo la media cancha con la cancha de pickleball. Algunos proyectos pueden empezar simple, pero tomando en consideración de que pueden ser expandidos en el futuro. Y ahora, para terminar, si usted no va a las reuniones del board o no lee los emails que les enviamos, este es un reporte informal de lo que se ha hecho en los pasados 5 meses por esta junta. Se cambió la compañía de manejo. La nueva compañía se llama Proactive, y esta compañía está dando mejor servicio al board y a los dueños, en especial a los dueños que se han comunicado favorablemente, ya que no tienen que ir a las oficinas, sino que el CAM los atiende aquí en la comunidad. Se hizo un lavado a presión de ciertas áreas que pertenecen a la asociación y se incluyó la parte de atrás de los buzones. El mulch se cambió antes del evento de Pascua y había un problema en los estacionamientos que están cerca del área de los buzones, problema que existía desde el 2020 y que ahora se estará obligando a los residentes a seguir estas reglas que empiezan en junio 16.
También tenemos que cambiar estos receptáculos de basura, ya están mohosos y feos, reemplazar los covers de estos, la cubierta de estos receptáculos y repintar la parte de abajo. En el PON de fase 3 se van a poner unos letreros adicionales como este que está aquí, y nos reunimos con el que le da mantenimiento para ver de qué forma maneja la apariencia de nuestras charcas. Recordemos que estas charcas, el mantenimiento es pagado por el máster, pero del dinero que nosotros le pagamos al máster. Y también los letreros en la cabaña, se pondrán unos letreros nuevos, y esto ya lo había empezado el board pasado en el 2024. Hay que reparar este marco en la puerta de los baños de las mujeres. Tenemos este problemita aquí en donde está el número 1. Se supone que lo que hay es mulch, y hay unos arbustos que están casi muertos. Este mulch nos ensucia la piscina cuando hace mucho viento, y hay una depresión aquí, y el agua de esta ducha, o cuando llueve, el agua se queda aquí y mancha esos ladrillos. Así que este problema del mulch detrás de la ducha es más fácil de resolver. El poner piedras, como hicieron en la asociación máster, no sería lo mejor, ya que los niños podrían ponerse a jugar con las piedras, y los weeds o la hierba dentro de estas piedras lo harían un poco difícil de mantener. Así que lo que yo sugiero es reemplazar el mulch con algo que no lo afecte el viento, y hay una planta llamada Perennial Peanuts, Arachis pintoi, que sería lo perfecto para sembrar en esta área detrás de la ducha de la piscina. El charco que está en la piscina pues ya es más costoso resolverlo, y necesitaríamos una propuesta. Muchas gracias por su atención. Los comentarios o sugerencias son apreciados. Más adelante les traeré otra información que estoy realizando de la relación entre la asociación máster y las subdivisiones como fase 3.